Audi bene conditor, nostras preces confletibus, in hoc croce junio. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos el día el día domingo de Pentecostés, la octava de Pentecostés. Hoy, pudiéramos decir, es el segundo día de Pentecostés, o el segundo día de la octava de Pentecostés. La octava, que viene de 8, son 8 días, donde en la alegría de que el Espíritu Santo viene a la iglesia, pues como iglesia celebramos esa fiesta, esa alegría durante 8 días, así como celebramos en la alegría de la resurrección 8 días, lo que se llama la octava de Pascua de Resurrección. Aquí hablamos de la octava de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y durante 8 días vamos a estar celebrando en la liturgia la Santa Misa como si fuera en domingo, aunque sea misa rezada, como lo estamos haciendo, pero se recita o se canta, si es misa cantada, el credo y el gloria. Y pues como es una octava de la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues hay secuencia como en la misa hemos visto. Pues es una fiesta, es la fiesta de la tercera persona de la Santísima Trinidad, es fiesta de la iglesia, de nosotros. Porque de alguna manera nosotros celebramos esto para honrar, glorificar y reconocer la majestuosidad de Dios en la iglesia, en el pueblo de Dios. Para reconocer que Dios cumple lo que Él promete. Cristo, el Redentor, prometió enviar el Espíritu Santo y efectivamente así sucedió, se cumplió, o Él cumplió su palabra de enviar el Espíritu Santo. Viene a los apóstoles, los primeros cristianos o primeros creyentes en Cristo. Ahora nosotros, pues, como miembros de la iglesia apostólica o la iglesia que viene de los apóstoles, pues estamos invitados también a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces, como ya he dicho, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, enviado por el Padre y por el Hijo. Recordemos que la iglesia en la pedagogía, en una forma de evangelizar, ha querido que lo que en otro tiempo fue motivo de maldición, la cruz, ahora sea motivo de bendición, ahora es motivo de bendición. Porque Cristo murió en la cruz, lo que antes era maldición, la cruz, ahora es bendición. Por eso hacemos la señal de la cruz. Y en esa pedagogía de la iglesia, hemos aprendido, o la iglesia nos ha enseñado a invocar las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí entendemos entonces que al hacer la señal de la cruz donde murió Cristo, está también el Padre y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, a quien de alguna manera estamos eh, adorando, recordando, pero no solamente a Él, porque Cristo lo dice, el Padre y yo somos uno. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y el Espíritu Santo también está en ellos. No están por separados. Aunque estamos celebrando el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo de la tercera persona de la Santísima Trinidad, no quiere decir que quedan por fuera el Padre y el Hijo. Porque
Al celebrar al Espíritu Santo también celebramos al Padre y al Hijo. Es el misterio grande de la unidad. Por eso hablamos de la Trinidad. Tres en la unidad. Unidad de tres. El Espíritu Santo entonces nos santifica. En el orden sería, el Padre es el creador. El Hijo es el redentor, vino a redimirnos. Y el Espíritu Santo es el santificador. Santifica a la iglesia. Esa es la misión del Espíritu Santo. Hoy el texto del Evangelio tomado del capítulo 3 de San Juan dice que Cristo, enviado por Dios Padre, pues no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que se salve por medio de él. Entonces, ¿a qué vino Cristo al mundo? A salvar al mundo, a redimirnos, a pagar el precio de nuestro rescate, a rescatarnos. ¿Y cuál fue el precio que pagó Cristo? Sangre. Es un precio muy alto. Cristo pagó por nosotros, por nuestro rescate, pagó sangre. Ese es el precio. Lo que valemos es mucho para Dios. Pero el Espíritu Santo entonces, enviado por el Padre y el Hijo, ahora viene a la iglesia, guía a la iglesia, asiste a la iglesia, santifica a la iglesia. Y en cada sacramento que nosotros recibimos, en cada bendición que recibimos, está actuando allí el Espíritu Santo. Está actuando Dios. Porque, como ya he mencionado, las tres personas están justamente ahí, en los sacramentos, en la bendición, y donde está el Padre, también está el Espíritu Santo. Y aunque es el Espíritu Santo el que hace la obra de santificar, también están allí las otras dos personas divinas. Y entender entonces que la iglesia, que somos nosotros, guiada por el Espíritu Santo, está llamada entonces a vivir en santidad. Esa es la característica de la iglesia verdadera, que la iglesia verdadera se santifica o es santa. Nosotros no podemos decir que hacemos parte de la iglesia de Cristo si no estamos aspirando a la santidad. La iglesia de Cristo es y tiene que aspirar a la santidad. Ahí entendamos entonces los tres estados de la iglesia. Ayer hablábamos de las notas características de la iglesia. Hoy hablemos ahora de los tres estados de la iglesia. Pero para recordar, como no todos estuvieron o no todos escucharon, ¿cuáles son las cuatro notas características de la iglesia? Cuatro notas características de la iglesia, no notas musicales, notas características de la iglesia. La primera, todos lo sabemos, las cuatro notas características de la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Esas son las cuatro notas características de la iglesia. En eso se caracteriza la iglesia, que es una, que es santa, que es católica y es apostólica. Esas son las cuatro notas características. Pero los tres estados de la iglesia, también lo sabemos. La iglesia es una sola, pero tiene tres estados. La iglesia peregrina, que somos nosotros, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Los que ya están en el cielo han triunfado, los santos que están en el cielo. Hay un canto muy hermoso que dice, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Nuestra meta no está en esta tierra. Si alguno piensa que la meta está en esta tierra, pues está mal. Es de este mundo y lo tiene agarrado el príncipe de este mundo, el diablo. Pero como nosotros, dice el capítulo 17 de San Juan, Cristo en esa oración sacerdotal al Padre dice, no te pido por el mundo, te pido por estos para que los preserves del mundo. Es decir, para que sean preservados del pecado, del mal, de la maldad que hay en el mundo. Así que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Nosotros somos ¿de dónde?
del cielo. Nuestra meta está en el cielo. Tenemos que pensar en que vamos es para el cielo. No nos podemos quedar aquí. Vamos para el cielo. Y en ese ir para el cielo, tenemos que pensar en la santidad. Por eso hay que pedir ahora el Espíritu Santo para que nos santifique, para que nos ayude a entender, para que ilumine nuestra mente lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Y como ya he dicho, es la iglesia la que se santifica. Los protestantes a veces nos critican diciendo que la iglesia católica hace santos. La iglesia católica no hace santos. ¿Quién nos santifica o quién hace los santos? El Espíritu Santo. Él nos santificará, dice Cristo. Entonces es el Espíritu Santo el que nos santifica. Y la iglesia de Cristo es santa. Por lo tanto, si no estamos pensando en la santidad, pues estamos en el lugar equivocado. La iglesia entonces, la iglesia de Cristo se tiene que caracterizar por eso, por ser una y santa ante todo. Santa. Y es asistida e iluminada por el Espíritu Santo. Ahí entendamos ahora y es que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, tenemos que mirar lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que en la iglesia sí es de Dios y lo que en la iglesia no es de Dios. El sacerdote es escogido por Dios, dice la carta a los Hebreos. Es un hombre, como cualquiera, escogido de entre el pueblo, escogido por Dios, para ofrecer dones y sacrificios en lo referente a santificar al pueblo. Los ofrece a Dios por el pueblo, el sacerdote. El obispo de la misma manera. Pero hablamos ya que el obispo tiene la plenitud del Espíritu Santo. Y el obispo tiene que también ser guiado por el Espíritu Santo, como el sacerdote. Y si vamos más arriba, pues obviamente que los 3 grados del orden sacerdotal, el diaconado, el presbiterado y el obispo, no hay más. Ya los demás son cargos o responsabilidades en la iglesia. El cardenal, pues, es una responsabilidad que tiene muy grande de aconsejar al Papa. Esa es la tarea principal del cardenal o los cardenales. Y el Papa, el vicario de Cristo. Y entendemos entonces que el Papa es escogido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo asiste a la iglesia y da obispos, sacerdotes, el Papa. Pero el Papa, iluminado por el Espíritu Santo, debe, por eso cuando dice hay que orar por las intenciones del Papa, ¿cuáles son las intenciones del Papa? Porque yo no sé si las intenciones del Papa son buenas o son malas. Pero las verdaderas intenciones del Papa, por mencionar algunas, son muchas: extirpar las herejías, ahuyentar de la iglesia las herejías, porque se supone que tiene el Espíritu Santo. Y si no lo hace, entonces ya empezamos como a preocuparnos. Ahuyentar las herejías. Condenar, pues, justamente a los herejes, si no se corrigen. El Papa debe confirmar en la fe al pueblo, animarlos a seguir adelante hacia el martirio, si es el caso. Y el primero, justamente por eso utiliza los zapatos rojos, porque va camino al martirio, da ejemplo en ese caminar al martirio. Y los cardenales por eso utilizan la sotana roja, porque son los primeros que deben dar el ejemplo al martirio. Ahora, con la situación que estamos viviendo hoy de la iglesia, donde ha habido un papa hereje, un papa que ha blasfemado contra Dios, contra la Santísima Virgen María, Jorge Mario Bergoglio, eso de alguna manera da a entender que no estaba guiado por el Espíritu Santo, no estaba asistido por Dios, o lo que es más grave, no fue elegido por el Espíritu Santo.
Bueno, ya se fue. Pero viene entonces, se supone que viene otro, que debe ser guiado por el Espíritu Santo. Pero si es guiado por el Espíritu Santo, debe denunciar esas herejías. Y debe decir, esta es una herejía, esta es una blasfemia y este es un antipapa, porque por las herejías, automáticamente, como lo dice el santo, San Belarmino, queda excomulgado, queda fuera de la iglesia. Pero si entonces el que viene le tapa y dice, no, eso está bien, no quedó bien, pues, ¿qué clase de papa es? ¿Es un impostor también? ¿Es también un alcahuete y permisivista igual que él? Claro, es un hijo de él, porque lo eligió obispo y lo eligió cardenal. Entonces, hoy la situación de la iglesia, que es de mucha confusión, muy crítica, debemos mirar entonces si el Espíritu Santo está guiando a la iglesia y si el Papa, el que dice ser Papa, está siendo guiado por el Espíritu Santo o al contrario, está cumpliendo una función de la Agenda 3, está cumpliendo con una misión que le pusieron allí, con unos parámetros y ya. Pero ese no es el Espíritu Santo el que lo guía. Un papa debe denunciar el pecado, debe denunciar las herejías, debe denunciar la maldad. Si por lo tanto el que dice o finge como papa no lo hace, pues entonces ese ya le está faltando a Dios si en verdad lo fuera. Si en verdad lo fuera. Pero como no lo es, pues tapa lo que está y sigue, no pasó nada, va adelante. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la iglesia? ¿Cuánto daño le hizo Jorge Mario Bergoglio a la iglesia? Y callados. Muchas almas, camino a la perdición, camino al infierno, porque les dijeron que estaba bien comulgar aunque vivieran en adulterio, porque le dijeron que lo no era pecado, porque le dijeron que comulgar en la mano estaba bien, etcétera, etcétera. Y comulgan. Pues obviamente esos que han arrastrado las almas al infierno son los primeros que se van al infierno. Y los que vienen después deben denunciar eso y aclarar la situación. Porque se supone que deben estar guiados por el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, como vemos que no están siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces, como perros mudos, se quedan callados, no dicen nada y no, todo está bien, todo está bien. Y como que tratan de maquillar aquí y allá. No, radicalidad. Hay que denunciar la herejía, hay que denunciar el pecado, hay que denunciar la apostasía, la maldad, el pecado, y no ser cómplices de ella. Porque el que se hace cómplice de ella, pues es el pecado de la omisión, es como si lo cometieran. Dice el derecho, justamente el derecho canónico. Comete o tiene la misma culpabilidad quien comete el acto a quien es cómplice del mismo. Si no dice nada, se calla, no denuncia, entonces es cómplice. De la misma manera los cardenales que lo saben y no han dicho nada, como perros mudos, callados, y no denuncian. Hoy pues, en la iglesia necesitamos entonces pedir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y sople, y con el soplo del Espíritu Santo ahuyente lo que no es de Dios. Sople el Espíritu Santo y saque a los herejes y cismáticos, si no se van a corregir, fuera. Justamente el Evangelio de hoy, y discúlpeme que me extienda un poco, dice, el juicio consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué amaron la tiniebla y no la luz? Porque sus obras eran malas. Porque una vez untados con la masonería, hoy los cardenales y obispos y muchos sacerdotes, ya están metidos allá, prefieren la tiniebla, callados, no, calladitos, no dicen nada. Prefieren la tiniebla a la luz. En esto consiste el juicio, en que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es Cristo, el Espíritu Santo ahora.
que viene. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Pues quien obra mal, aborrece la luz, aborrece la gracia de Dios, aborrece la verdad. Pues quien obra mal, aborrece la luz y no se arrima a ella, para que no sean censuradas sus obras. Para que no me digan que yo también soy un cómplice, que yo soy un pecador, para que no digan que yo también soy masón, para que no digan que yo también fui elegido por ese masón. Callados todos. Entonces dice, no se arriman a la luz, no se acercan a Dios, no denuncian el pecado, para que no digan que pues ese era un hereje y yo pues soy cómplice y sigo igual. Y sigo igual. Mas el que obra verdad, dice el texto hoy, dice San Juan, es el mismo Cristo hablando a través de San Juan. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean vistas, pues son hechas según Dios. Y esa es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo sale a la luz, se muestra en la verdad, porque sus obras son hechas según Dios. Dice el Papa Benedicto XVI, santo no es el que no comete pecado. Santo es el que, reconociendo su pecado, se corrige, cambia y busca la santidad. Ese es un verdadero santo. Un santo obispo debe hacer eso. Un santo papa debe hacer eso. No es que no haya cometido pecado, bueno, denuncie el pecado, corríjase y corrija a los demás con la autoridad que tiene. Con la autoridad que tiene de ser el papa, de ser el cardenal, de ser el obispo, el sacerdote. Pero si no lo hace, es cómplice. Dice Cristo, no se arriman a la luz para que no sean censuradas sus obras, para que no les vean su maldad. Ahí está su pecado. Pues el Espíritu Santo, justamente el Espíritu de la verdad, tiene que manifestarse. Si en verdad hay Espíritu Santo hoy en la iglesia, tiene que manifestarse y tiene que mostrarse. De lo contrario, no pensemos que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Bueno, obra en la iglesia la iglesia verdadera, pero la iglesia de los hombres no. La iglesia de los masones no, porque ahí no hay Espíritu Santo de Dios. Ahí está el espíritu del mal, el espíritu de Satanás, pero no el Espíritu Santo de Dios. Pidamos al Espíritu Santo para que a nosotros nos abra el entendimiento, nos ayude a entender ese misterio tan grande de la santidad, del estado de gracia, y no nos dejemos confundir. Porque muchos hoy no, ahora sí, ya, volvemos otra vez. Y muchos volviendo otra vez a las parroquias, volviendo otra vez, no, pues ya se fue Bergoglio, ya no pasa nada, ya este sí es santo. Cuidado con eso. Disciernan, pidan al Espíritu Santo, luz al Espíritu Santo, para que éste les ayude a ver dónde está la verdad y dónde está la mentira, dónde está la luz y dónde está la oscuridad. Y que el Espíritu Santo, guiando a la iglesia, nos ayude para que nosotros nunca nos alejemos de la verdad y nos encontremos siempre en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.